Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la gente que nos está siguiendo vía Zoom y también a la gente que nos está siguiendo a través de Canal 5, canal local de Noetinger. Mi nombre es Adrián Mancini, soy licenciado en Comunicación Social y asesor en Comunicación y Marketing de la firma Piersanti. Les quiero dar la bienvenida a la segunda jornada de charlas Piersanti en Comunidad. Esta es una jornada pensada en el marco de los 35 años de la empresa, 35 años de mucho trabajo, de innovación y hasta de internacionalización, si se quiere, porque Piersanti no solamente opera comercialmente en la Argentina, sino que también en países limítrofes y estamos dando los primeros pasos en Colombia. La charla de hoy tiene que ver con género, un tema que atraviesa y que nos atraviesa no solamente en los ámbitos laborales, sino también educativo y en general en la sociedad. Es una nueva temática que se ha instalado no solamente en la República Argentina, sino que es global y que tiene que ver con una nueva sensibilidad hacia las cuestiones que tienen que ver con el feminismo y las nuevas masculinidades, como se dice ahora. Antes de presentar a quienes nos van a acompañar en la charla, dos especialistas en la materia, les vamos a presentar un pequeño video, un pequeño resumen de estos 35 años de la empresa que fundó con mucho trabajo y mucho esfuerzo Juan Carlos Piersanti, dando los primeros pasos de lo que hoy es una gran organización con prácticamente 80 personas trabajando en forma directa, más todas las personas que están haciéndolo en forma indirecta. Les vamos a compartir entonces un pequeño videíto y luego hacemos la presentación formal de quienes nos van a acompañar en esta charla de género, ¿sí? Bueno, 35 años de buenas cosechas, 35 años de trabajo, de esfuerzo, de pasión, de innovación y de resultados. Precisamente el 22 de marzo, hace escasos días, fue la fecha clave donde celebramos los 35 años de vida de Piersanti. Para arrancar, les voy a compartir a Luciana Piersanti, actual gerente administrativa de Recursos Humanos, para que nos dé la bienvenida, que nos cuente un poquito el objetivo de este tipo de charlas, cuál es la mirada y el propósito que tienen las mismas desde la empresa, y luego sí, ya vamos a comenzar a compartir los conocimientos y las experiencias de las dos profesionales que nos están acompañando en este momento. Luciana, buenas tardes y bueno, gracias por este espacio, por generar este tipo de espacios en la comunidad, tanto en Piersanti como en toda la región productiva que tiene que ver con Noetinger y la zona, ¿no? Bueno, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes a todos los que están conectados acá por Zoom y también a quienes nos están siguiendo por el Canal 5, por el canal local. La verdad, muy contentos. Hoy vamos a tener la segunda charla de este ciclo que se pensó mucho y que tiene que ver con un festejo un poco distinto a lo que por ahí se acostumbra, que estaba basado fundamentalmente en un deseo de intentar devolverle a la comunidad algo, ¿no?, de lo que nos ha dado para poder hacer posible este presente. La empresa, como Adrián les comentaba, estábamos cumpliendo 35 años, la empresa nació en Noetinger, allí creció y está creciendo,
y entendemos que, bueno, como responsables, ¿no?, de ese desarrollo social que necesitamos que la comunidad tenga, es que, bueno, algo teníamos que hacer. Entonces, ahí nace este ciclo de charlas, en donde va a haber aproximadamente una charla cada mes o cada mes y medio, con diferentes temas que se han pensado, bueno, un montón, como ya les contaba, destinados a diferente público, pero el hilo conductor y el objetivo que tienen es tratar de sumar, digamos, al desarrollo de las personas, porque entendemos que personas desarrolladas hacen una comunidad desarrollada. Así que bueno, nuevamente, bueno, gracias a todos. Adrián, te doy la palabra, así ya vamos con las disertantes y nos metemos en tema. Gracias. Está silenciado, Adrián. ¿Ahí? A ver, ahí. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? Bien. Me estaban muteando. Un co-hospedador me estaba muteando. No quiero decir quién es. No, decir que es un verdadero placer que mucha gente nos esté acompañando y que además lo estén haciendo desde Canal 5 con un esfuerzo importante, porque hay mucha gente que nos está viendo en vivo en este momento y bueno, eso se agradece y tiene que ver un poco con la intención esta de la empresa de estar en comunidad, de Piersanti en comunidad y de devolver algo de tanto de lo que nos ha dado la comunidad en estos 35 años de vida. Les voy a presentar, ya para interiorizarnos en el tema, a la licenciada en psicología Lucía Ibáñez, una especialista en temas de género, y también a su compañera de trabajo, Paula Cantor, magíster en estudios de las mujeres y género. Dos profesionales que, aunque jóvenes, aunque muy jóvenes, tienen una larga trayectoria académica y también ya en el campo laboral y mucha experiencia en este tema del mundo del trabajo y derribando mitos y mandatos que tienen que ver con el género, el feminismo y las nuevas masculinidades. Así que, sin más preámbulos, chicas, las dejo con la audiencia que nos acompaña aquí a través de Zoom y también por Canal 5 de Nottingham. Bienvenidas. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya nos has presentado vos, así que, bueno, si te parece, Pau, arrancamos nomás. Bueno, vamos a compartirles una presentación para que la vayan siguiendo. Díganme nomás si se ve bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, el nombre de la charla, El mundo del trabajo hoy, derribando mitos y mandatos. Vamos a ir, este título tan general lo vamos a ir desglosando a medida que se da la charla, pero antes de nosotras empezar a exponer, siempre nos gusta empezar preguntando. Bueno, la virtualidad hace que sea muy difícil la conversación, pero ahí a los que estén en el Zoom les vamos a compartir por el chat un link con una pregunta que nos hacemos, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es la primera idea que se nos viene a la mente cuando pensamos, por un lado, lo femenino y por otro lado, lo masculino en el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, ahí yo les voy a compartir, bueno, ahí ya me lo compartió mi compañera Paula. Genial. La idea es que pongan, no que la piensen mucho, sino ir a eso, ¿no? A esas primeras emociones, imágenes que se nos vienen. Si uno dice, ay, mujer en el mundo del trabajo, ¿qué imagen se me viene? Rápido, porque la idea es bueno, ir a eso. Y cuando entren en ese link, les va a dar la opción de poner 3 palabras, que como les digo, puede ser una emoción, puede ser una imagen, una idea, por un lado de lo femenino y por otro lado lo masculino. Y bueno, mientras ustedes van llenando eso, nosotras vamos comenzando con nuestra presentación. ¿Sí?
Así que nos presentemos un poco más, si bien Adrián ya nos mencionó los nombres, para que sepan un poquito más. Mi carrera de base es Relaciones Internacionales y después tuve la oportunidad de hacer esta maestría en Género y Estudios de las Mujeres con una beca en Europa. Y lo bueno es que también un poco todos esos conceptos teóricos aprendidos, hoy los estamos como devolviendo y aprendiendo mucho más y nutriéndonos de la práctica. Bueno, por mi parte en el Ministerio de la Mujer, recientemente creado, y en un área de políticas de género. Si quieres. Bueno. Bueno, en mi caso, yo soy, mi carrera de base es psicología, soy psicóloga, trabajo en el Ministerio de la Mujer, que devino ministerio este año, pero antes era secretaría, trabajo hace 4 años ahí, y también soy terapeuta, coordino grupos, he coordinado grupos de mujeres víctimas de violencia, pero también grupos en general. También tuve una experiencia internacional como Paula, estuve trabajando en Estados Unidos en materia de derechos de las mujeres, y también soy docente universitaria, investigadora, así que bueno, eso es un poco de dónde está bien esto que decía Paula de presentarnos, ¿no? También porque de dónde viene lo que decimos, ¿no? Que lo que nosotros vamos a traer y compartir con ustedes no tiene que ver con una apreciación o una idea que nos surge de la nada, sino que tiene que ver con esta combinación entre la práctica y el estudio acá en Argentina y también en otros países, que nos permite, ¿no? Como, bueno, también parte de nuestra cultura argentina, donde muchos tenemos, ¿no? Somos hijos, nietos de inmigrantes, poder tomar de otras culturas las cosas que están buenas, pero siempre valorando los saberes propios también de nuestra tierra querida como es Argentina. Así que bueno, gracias Pau por recordar esa parte de la presentación que está bueno también para que ustedes sepan quiénes somos y de dónde es que decimos lo que decimos. Igual era para hacer tiempo mientras respondían las preguntas. Bueno, bien, ahora sí. Para arrancar, nosotras nos gusta por ahí traer un poco de conceptos, porque muchas veces se habla de género, sexo, y no se entiende muy bien la diferencia o en qué consisten. Por ahí el sexo se lo utiliza para referir a todo lo que tiene que ver con cuestiones biológicas o fisiológicas. En cambio, el género se lo toma como una construcción histórica, social y cultural de los comportamientos, actitudes y sentimientos de los varones y las mujeres. Es decir, que la cultura va definiendo lo que se considera como varón y como mujer en un momento determinado. Nos vamos socializando con estas formas diferentes de ser varón y de ser mujer. Y claramente obedecen a procesos sociales e históricos de determinados momentos y lugares. No va a ser lo mismo ser mujer en Argentina en el siglo pasado que mujer en Argentina en el siglo de hoy, o mujer en España hace 200 años. Entonces, como es una construcción cultural histórica, también puede ser modificada a partir de procesos históricos y culturales. Nosotros le trajimos la foto, esta famosa, no sé si estuvieron al tanto del revuelo que se armó hace unos años con la publicidad de Carrefour, porque habían puesto... No se está viendo, Pau, esa filmina. Ah, bien, detalle. ¿Ahora? ¿Ahora, Lu? Ahora sí, perfecto. Sí. ¿Está bien? Ah, bueno. Sí, entonces, se ve perfecto, chicas, ¿eh? Esta es la foto de Carrefour y que decía C de campeón y C de cocinera. Nosotros la traemos para entender también cómo es que se van dando estas configuraciones, porque lo que se asocia como natural es que las niñas y las mujeres ya tengan el espacio doméstico, la maternidad, el cuidado, la belleza, y los niños una tarea que es pública, que requiere el uso de la fuerza física, y bueno, y que tiene mucho más que ver con la competencia y el individualismo. Nosotros decimos que el género es un concepto relacional, porque remite a relaciones de poder, y también es jerárquica, porque marca que hay ciertas cuestiones que son más importantes que otras, y generalmente esas cuestiones que son más importantes son todas las asociadas a la masculinidad,
y aquellas relacionadas a la feminidad están en una posición desigual, que se traduce en una distribución desigual en el acceso y el control de ciertos recursos, ciertas oportunidades, ciertos derechos y ciertas obligaciones. Y por último, bueno, nosotros decimos que es interseccional porque el género nunca viene por separado de otros ejes de opresión o de otras cuestiones. Hay que reconocer la manera en que las diferentes personas viven su identidad y que tiene que ver con la edad, con la etnia, con la nacionalidad, y que eso va a marcar también su posición en la sociedad. Y por último, que está institucionalizado en las leyes, en la religión, en el Estado, en la cultura, en el mercado, en la publicidad, en los medios, entre otras cosas. Bueno, y te sumo a esto que decías, Pau, ¿no? Porque son conceptos que uno escucha y a veces hasta se banaliza, ¿no? Cuando hablamos de género, como que hablar de género es hablar de mujeres, entonces todo lo que tiene que ver con género tiene que ver con asuntos de las mujeres. Vieron que está como esa idea generalizada que sin comprender qué significa. Como muy bien dijo Paula, es una construcción social y cultural que se asocia y que tiene que ver, ¿no?, con el sexo biológico. No es que no tenga nada que ver, porque todas esas construcciones culturales se hacen en base en esa diferencia biológica, y además sexo y género no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el hecho de que las mujeres y no los hombres puedan dar a luz a sus hijos o que puedan amamantar es un aspecto del sexo, es un aspecto biológico. Pero que la mayoría de las mujeres sean las cuidadoras o las que pasan más tiempo con sus hijos es un aspecto del género. Bueno, después tenemos lo que es hoy me parece que es un día súper oportuno porque hoy es el día de la visibilidad trans. La identidad de género tiene que ver cómo cada uno se percibe y puede corresponder o no con mi sexo biológico. La expresión de género tiene que ver cómo yo expreso esa identidad de género al mundo, que tiene que ver con la vestimenta, con la manera de hablar, mis comportamientos. La orientación sexual, que no es lo mismo de identidad de género, que también a veces se mezcla, tiene que ver con mi atracción física, emocional, sexual hacia otra persona, y el sexo biológico, lo que ya decíamos, ¿no? Bueno, acá, ¿querés compartir, Paulo, del Menti? Lo estaba terminando para después la parte del... Ah, perfecto. Con lo del, si querés. Bueno, todo esto, digamos que tiene que ver con el trabajo. Ya Paula adelantó un poco, ¿no? Porque el género, ¿cómo se va a manifestar? A través de los estereotipos, los roles y los mandatos de género. Vamos por parte. Un estereotipo de género tiene que ver con una idea generalizada que yo tengo, o mejor dicho, un prejuicio sobre una persona o sobre las características que posee o debería poseer una persona por el género, simplemente por ser mujer o varón. Y esto hace que al encasillarlo de esa manera yo pueda reconocer muchas veces sus capacidades o habilidades específicas. Como les decía antes, no es solo las características que poseen, sino que deberían poseer. Entonces ya cuando hablamos en términos de lo que debería o no debería ser, ya estamos en el plano de los mandatos. Entonces ahí vienen, que quizás puedan pensar ustedes también otros mandatos, pero el que primero se me viene a mí de las mujeres es el mandato de la maternidad, ¿no? Bueno, las mujeres deberían ser madres para completarse o bueno, otro montón de mandatos. Como ahí pueden ver en la presentación, cuáles son las características que rápidamente uno asocia con los varones, ¿no? Fuerte, dominante, racional, emprendedor, y la mujer como débil, sumisa, sensible. Obviamente que estamos yendo a los polos y a los extremos, ¿no? Porque no es que en la realidad se presente de esa manera, porque no podemos dejar a un lado las otras variables que decía Paula, ¿no? No es mujer y varón neutrales, ¿no? No es lo mismo ser una mujer de clase media que trabaja en una empresa que ser una mujer campesina, inmigrante, indocumentada, ¿no? Todas esas variables van a entrar en juego.
y no podemos ignorarlos porque si no estaríamos haciendo como un análisis muy simple. Estos estereotipos de las características que deberían o que poseen hombres y mujeres, además desde una mirada como súper binaria, pensando mujeres y hombres sin poder pensar en el medio de otras identidades de género, esto da pie a lo que son los roles de género, ¿no? Cómo deberían comportarse, cómo deberían actuar los hombres y las mujeres a partir, ¿no?, de estas construcciones sociales. Y por supuesto, toda conducta uno no la puede pensar de manera aislada, toda conducta tiene un contexto, un ámbito. Por eso es que los roles y los comportamientos de los hombres son asociados al ámbito de lo público, a la tarea de producción, a la tecnología, a la construcción, digamos, todas las actividades que tenían que ver con cuestiones activas, ¿no? Y que además se ha cometido muchas veces el error, ¿no?, incluso apoyado por la ciencia, de querer explicar que todas esas cuestiones de la actividad del hombre tenían que ver con cuestiones biológicas, que se hacían estudios para comparar los cerebros de mujeres, de hombres, y hacer todas teorías basadas en la diferencia, cuando, digamos, la diferencia, no la vamos a negar, no es que decimos no hay diferencia, sino que esa diferencia biológica, hormonal que podemos tener, no tiene nada que ver con cómo yo me comporte o qué lugares puedo o no puedo ocupar, ¿no? Entonces, nuevamente, la mujer en el ámbito privado, las tareas de reproducción y de cuidados, que esta palabra, recuérdenla, ¿no?, lo de tareas de producción, porque lo vamos a retomar más adelante, es un concepto muy interesante, y para poder entender estas tareas que a veces hacemos las mujeres y que no siempre le decimos tareas, sino que pareciera que están ahí, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado de otras personas, y por supuesto las tareas que a veces hacemos remuneradas, pero que también terminan reproduciendo de una u otra manera estos roles. Quizás trabajamos en una empresa, pero estamos en el área de organización de eventos, estamos en el área de educación, de enfermería, ¿no? Como más allá de que salimos al ámbito público, por cómo hemos sido socializados, lo que hemos aprendido, tendemos, y nos dejan también muchas veces ocupar esos espacios. Pero bueno, como para, ¿qué tiene que ver esto con el mundo del trabajo? Los estereotipos de género, digamos, por sí no son ni buenos ni malos, ¿no? Porque son esquemas de pensamiento que nos sirven, ¿no?, para organizar la realidad. El ser humano siempre se maneja de esa manera, ¿no? Cuando uno ve una realidad tiende a estereotipar, ¿no? Estos prejuicios a veces son los que nos permiten saber cómo actuar, pensando en los estereotipos en general que uno se hace de la vida, ¿no? No solo de género. El tema es que estos estereotipos de género terminan limitando el desarrollo integral de las personas, no solo de las mujeres, ¿no?, sino también de los hombres, porque termina como haciendo esta división sexual del trabajo, sin poder muchas veces tener en cuenta las particularidades, los intereses y el máximo desarrollo de las personas, ¿no? Hay un montón yendo el ejemplo, ¿no?, esto que decía Adrián, de las nuevas masculinidades, ¿no? El bailar o todas las cuestiones artísticas que se han asociado con lo femenino, hay muchos hombres que toda esa esfera no la pueden desarrollar por estos mismos estereotipos que van funcionando como barrera, ¿no? Pero bueno, ahora le dejo la palabra a mi compañera Paula, que va a hablar, ¿no?, de estas barreras, o por qué las mujeres no ingresan a este mundo del trabajo, o sí ingresan, pero les cuesta permanecer, cuáles son esas dificultades. Bueno, ahí para que Ahí puedan quedó ver. eso. Sí. Es que no estaba viendo, yo me pongo y no está. Eso que dice ahí también es un estudio que dice que el 90% se hizo un estudio en toda América Latina, lo hizo una agencia de Naciones Unidas, que se encuestó a un montón de personas, mujeres y hombres, y el 90% de las personas encuestadas decía o tenían algún prejuicio sobre las mujeres en puesto de liderazgo. Entonces preferían hombres, o decían que los hombres estaban más capacitados que las mujeres, ¿no? Entonces esto que decimos se sigue reproduciendo, y por supuesto que se han dado cambios, pero todavía esto está como en el corazón de nuestra cultura.
Bueno, y ahí, ahí si pueden ver, están las respuestas del Menti, que tienen que ver con todo lo que hablaba Lucía, de los roles, de los estereotipos, y cómo los tenemos arraigados en nuestra asociación, en nuestra mente, pero también en la realidad. Sobre todo las palabras que resaltan, bueno, de lo que asociamos con lo masculino en el mundo del trabajo es jefe, y lo que asociamos con lo femenino es secretaria, y que tiene que ver mucho esto de cómo podemos alcanzar posiciones de liderazgo si todavía seguimos creyendo que el lugar que deben ocupar las mujeres es de secretaria, y quien tiene que tener un cargo mucho más alto son los varones. Está bueno para quedarse pensando, y también, bueno, como para ser disparadores, para de ahí empezar a hacer algunos cambios, como son estas charlas también de sensibilización y visibilización. Como decía Lucía, queríamos traer algunas cifras. Entiendo que las están viendo, ahí van a aparecer las cifras. Perdón, Sí. Pau, te puedo interrumpir un segundo. Si podemos volver al Menti un ratito, porque por ahí, para contarle a la gente que nos está siguiendo por la tele, que ese es como una especie de juego, digamos, recién las chicas, digamos, solamente pudimos participar los que estamos conectados acá por Zoom, que estamos en la compu, entramos al link que las chicas mandaron al chat y teníamos que poner 3 palabras que asociemos con el ámbito, digamos, del trabajo masculino y el femenino. Y bueno, ese fue el resultado. Y lo que salió más grande, Pau, es porque salió más veces, ¿no? Claro. Bien, eso para aclararlo también y para que los que nos están siguiendo por la tele vean por qué algunas palabras están más grandes y otras están más chiquitas, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, perfecto. Sí, básicamente había que escribir 3 palabras, entonces las que aparecen más veces se van poniendo más grandes y las que aparecen menos, más chicas. Igual después esto lo podemos compartir y lo pueden tener, me parece que está bueno como disparador, como decía. Y ahora sí, yendo un poco a las cifras, esto es una encuesta que se hizo acá en Córdoba hace unos años, pero sirve un poco para tantear esto y reforzar lo que decíamos. Se analizaron avisos de empleo y para puestos directivos y gerenciales, el 77,8% exigía varones y les pedían liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de negociación. Y para los puestos medios, el 21% preferían a mujeres y pedían buena presencia, empatía y extroversión. Lo mismo. Pau, ¿querés pasar la filmina así lo vemos? Sí, deberían. No sé por qué está en delay. Ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, bien, disculpen. Y lo mismo, para estudios universitarios completos, el 43% exigían varones, mientras que el 60% de las personas graduadas son mujeres. Esto está relacionado con lo que mencionábamos antes, de que entendemos por los roles, por los puestos, por los empleos que tienen que estar asociados a las mujeres y a los varones. Eso es lo que se conoce como brechas de género. Ahí lo va a aparecer. La brecha es un concepto que viene de la economía, que es la distancia que hay entre varones y mujeres en relación a un indicador determinado. Esta brecha se puede medir, se están haciendo un montón de estudios en relación a las brechas, y también sirve para ver si hemos podido avanzar hacia la igualdad o si seguimos retrocediendo. Estos gráficos que les vamos a mostrar lo publicó el INDEC para el mes de la mujer. Todos los años vienen publicando informes sobre el avance de las brechas de género, y el de este año es en base a la encuesta permanente de hogares del año 2020. Entonces, tenemos que, por un lado, ¿qué pasa con el mercado de trabajo? Lo que se llama como la tasa de actividad. Las mujeres hemos logrado acceder al mundo público, participar del mercado laboral, ser proveedoras económicas, pero se mantienen algunos ejes de desigualdad.
Como decía, a pesar de que en promedio tenemos mayores niveles educativos que los varones, seguimos demostrando una menor participación en el mundo laboral. Y cuando participamos en el mundo laboral, somos más propensas a situaciones de subocupación horaria y desocupación. Y esta menor participación en el mercado formal o de trabajo o el mercado remunerado va en paralelo con una mayor presencia en actividades domésticas y de cuidado de los niños y las niñas en el hogar. Acá estos dos gráficos muestran la tasa básica de actividad. Entonces ahí pueden ver que la tasa de actividad es mayor de los varones sobre las mujeres, casi en 20 puntos, y lo mismo sucede con la tasa de empleo, que muestra la proporción de ocupados sobre la población total. Y también tenemos ahí la tasa de desempleo, y bueno, esto que les decía, también, si ven ahí en rojo, son las más propensas a tener mayores niveles de desocupación y desempleo. La siguiente, ahí se les va a aparecer, refiere a lo que se conoce como paredes de cristal o segregación horizontal. Esto quiere decir que hay una mayor concentración de mujeres en sectores asociados a tareas femeninas, a eso que hablábamos de los roles y estereotipos de género, que, como son los cuidados o los servicios personales. En relación al total de ocupados, podemos ver la rama en la que se desempeñan, y la tasa de feminización es el porcentaje de mujeres que hay en cada una de estas actividades. Como vemos, las mujeres están sobre-representadas en aquellos sectores del cuidado y las tareas de reproducción, que es el servicio doméstico, la enseñanza, los servicios sociales y de salud. Y por su parte, sectores como la construcción, el transporte, las comunicaciones, la industria manufacturera o las actividades primarias están masculinizadas. Y tenemos también el otro concepto que se conoce como techos de cristal o segregación vertical, que refiere a estos muros invisibles que van haciendo que las mujeres estén más concentradas en los puestos con menor jerarquía, a pesar de que tengan la misma calificación que los varones. Entonces, no solo que tenemos una participación más restringida en el mercado de trabajo, sino que además tenemos más obstáculos para acceder a cargos jerárquicos. Y bueno, y acá los datos dicen que mientras un 7,9% de los ocupados varones tienen cargo de dirección o jefes, un 3,9% de las ocupadas ejercen estos puestos. Bueno, y otra brecha también, para seguir sumando brechas, es la brecha salarial, que es por la misma calificación en el puesto de trabajo, hay una diferencia de salario entre varones y mujeres. Esta diferencia se va haciendo mayor en las ocupaciones no calificadas. Si tenemos en la columna de la izquierda, donde los varones que trabajan en ocupaciones profesionales tienen un ingreso medio de 68.000 pesos, las mujeres ocupadas en este mismo segmento tienen un ingreso medio de 49.000 pesos. Entonces ahí ganan un 28,3% menos que los varones. Pero si nos vamos a los puestos no calificados, los varones ganan un 22.000 pesos en promedio y las mujeres alrededor de 14.000 pesos. Y la brecha ya se amplía al 35,3%. Aún no estamos viendo, si querés pasar así vemos ese cuadro que decís. Ahí está. ¿Ahora cuál salió? No, es el anterior. No, salió el otro. Bueno, era este. El anterior. Esta es la de la brecha salarial. Entonces ven como la columna de la izquierda es la brecha entre los profesionales y la otra es de las personas no calificadas. El rojo serían las mujeres y el rosa los hombres. Y ahí, ¿no? Ahí es como súper visual la diferencia.
Cualquier pregunta, duda, nos pueden ir frenando, pueden ir comentando en el chat y después las vamos resolviendo. Bueno, y si pasamos a la última, ahí la tienen que ver, refiere a lo que se conoce como las tareas de cuidado, que ya hemos hablado un poco. Son todas aquellas tareas domésticas, ya Lucía va a mencionar un poquito más, donde son las mujeres las más propensas a encargarse de estas tareas de cuidado y reproducción para el resto de las personas que se encuentran en el hogar. Es un trabajo que no se comercializa en el mercado y se realiza entre personas que tienen un vínculo personal y por eso no es remunerado. Pero hace poco salió un estudio que dice, si contamos todo este trabajo en el PBI, sumaría más que la industria y que la agricultura. Es tan importante este trabajo y las horas que se le dedica y la importancia que tiene para el sostenimiento de la vida, que por eso es tan importante visibilizarlo. Ya un poco va a hablar Lucía, pero yo les quería traer la cifra para que vean que mientras 5 de cada 10 varones realizan tareas del hogar, más de 8 de cada 10 mujeres lo hacen. Y un estudio en Córdoba del año 2013, el último que tenemos, dice que en Córdoba las mujeres le dedican 6 horas a esta tarea, mientras que los hombres 3.3 horas. Entonces pensemos qué cosas nos estamos perdiendo de hacer por dedicarnos a estas tareas. Descansar, tener hobbies, seguir formándonos profesionalmente, cuidar nuestro cuerpo, hacer algún deporte, porque el tiempo es limitado. Entonces, si ese tiempo no se logra distribuir de manera más equitativa, vamos a seguir siendo las mujeres las que cargamos con esas tareas y no podemos dedicarnos a nuestro propio crecimiento personal y profesional. Bueno, muy bien, Pau. Esto que Paula les traía en números, en estadísticas, a mí me gustaría bajarlo un poco, ¿no?, a cuál es el valor que tienen esas tareas de cuidado, porque a veces uno lo ve en número, en horas, pero son momentos que a veces uno pasa con la familia, o momentos que no pasa y que generan mucha culpa. Esto es un tema de conversación que surge mucho entre las mujeres, que además de las tareas de cuidado adentro de la casa, trabajan muchas horas afuera, y toda esa culpa que genera el no estar, o el estar a medio tiempo o a media máquina. Las tareas estas de cuidado, este trabajo doméstico, sigue siendo hoy en día la principal barrera que tienen, como ya mencionaba Paula, las mujeres para ingresar al mundo del trabajo. Es muy importante reconocer que esa tarea tiene un valor, que se llama trabajo, ya en vez de llamarla, no, estoy acá con los chicos, es tareas, ¿no? Es trabajo no remunerado, que no quita todo lo afectivo, pero que es importante y que además tiene un aporte a la economía, ¿no? Las personas para poder sobrevivir, las sociedades para poder desarrollarse necesitan de ambos, del trabajo productivo, aquel que se comercia, ¿no? Pero también del trabajo reproductivo, que es aquel que es indispensable para el sostenimiento, la reproducción de la vida, ¿no? Cuando pensamos, así un ejemplo bien concreto, en una persona que sale a trabajar, para que esa persona se levante y vaya a trabajar, necesita incluso de este otro trabajo invisible, que es el que produce esa fuerza de trabajo, como cuando era niño pensando esta mamá que alimenta, que cuida, que transmite valores, para que después ese niño pueda ser un trabajador. O lo asociamos con las mujeres, pero también, como mostramos antes, los hombres sí se dedican a las tareas de cuidado, pero porcentualmente es mucho más grande. Si pensamos en amas de casa, es mucho más frecuente que pensar en un hombre que se dedica exclusivamente a las tareas del hogar, que no significa que no las haya. Pero creo que es y es un cambio que se da al interior nuestro cuando empezamos a ver que para que alguien salga a trabajar, para que alguien traiga ese pan a la casa, también
hay una persona que se levanta temprano, que quizás hace el desayuno, y no es solo la tarea de cuidado de pensar, limpié, cociné, sino toda la logística. Hay muchos teóricos que hablan de toda la carga mental que implica toda la logística, y las que son madres seguro me van a seguir en esto, y cómo muchas veces las mujeres terminan siendo, había un psicólogo que hablaba de esto, de la relación entre, a veces en pareja, donde las mismas mujeres terminan siendo como la agenda de su pareja, ¿no? Como ese sostén emocional y organizativo. Entonces todo eso que a veces parece invisible, que estuviera ahí por arte de magia, tiene un valor, impacta directamente en la economía de un pueblo, de una ciudad, de un país. Como decíamos antes, estas tareas de cuidado suelen recaer en las mujeres, y, ¿por qué no por arte de magia, sino relacionado con roles de género? Por eso a la mujer le genera mucha culpa el no hacerse cargo de esto, porque nos han dicho que naturalmente tenemos un instinto que nos gusta hacer eso. Entonces cuando uno empieza a decir, no, la verdad que son tareas, por más de que yo ame a mi hijo, levantarme a las 5 de la mañana porque tiene fiebre, llevarlo al médico, implica un esfuerzo que no quita lo afectivo y el amor, empiezan a entrar variables en juego, como decir la corresponsabilidad de los cuidados, o el decir que yo trabaje y que desarrolle mi vida profesional no implica que haya menos amor ni menos dedicación a las cuestiones de mi hogar. Porque esta feminización de las tareas de cuidado, ¿no? Esto que porcentualmente sean más las mujeres que cuidan, de hecho yo en mi caso particular no conozco ningún hombre ama de casa, si alguien lo conoce me lo puede decir, capaz que haya, pero no muchos, hace que las mujeres enfrenten muchas horas de trabajo en la casa, y esto obviamente les impide, o sea, como decía Paula, tenemos un tiempo limitado, entonces dificulta el acceso al trabajo, o las mujeres acceden al trabajo, pero adaptándolo a, digamos, trabajos informales que le permitan después ir a buscar a sus hijos al colegio, o trabajos en negro, que pueden manejar ellas los horarios, ¿no? Y hace que sean más pobres. ¿Por qué? Porque si uno tiene el acceso al mundo del empleo restringido, cuenta con menos recursos económicos, y los recursos económicos también brindan autonomía en las decisiones que va tomando en su vida. Y con esto, ¿qué queremos decir, no? La solución no es mágica, y lo que necesitamos, lo que está necesitando nuestra sociedad, tiene que ver con redistribuir estos cuidados, que también las empresas, ¿no? Las personas que toman decisiones, como son los políticos, que la puedan nombrar, que puedan saber que existe, porque ese es el primer paso para, por un lado, diseñar políticas públicas. Creo que en el caso de la pandemia se puso en evidencia, ¿no? No están las guarderías, no estaban los jardines. Bueno, ¿quién cuida a esos niños? ¿Quién deja el trabajo por cuidar a esos niños? Este es un tema que no lo vamos a resolver de un día para el otro, pero creo que el primer paso es poder ponerle un nombre, poder saber que existe, y empezar a pensar, como decía antes, desde las políticas públicas, pero también desde el mundo empresarial, cómo podemos hacer para conciliar esta vida laboral con la vida del trabajo, y que todos como sociedad y como miembros de la familia nos podamos involucrar en estas tareas de cuidado, y que no sea una cuestión de género, porque pasó esto, ¿no? Y quizás ustedes lo puedan pensar en ustedes o en sus propias madres. La mujer, digamos, no somos las mujeres del siglo XX, salimos al trabajo. El tema es que salimos, pero seguimos a cargo de la casa. Entonces faltó como esa negociación de, bueno, yo salgo a tu ámbito, que es el público, pero también necesito que vos vengas al ámbito de lo privado, y que lo conozcas y que puedas ser parte, ¿no? Bien, ahí con esto de las tareas de cuidado nos parece importante hablar de la pandemia y cómo eso ha impactado. Bueno, quiero chequear que se esté viendo. Ahí está. No, ahí está. Ahí está. Lo vas a decir, dale, después lo...
Sí, en realidad queríamos traer un poco el recorrido histórico, pero pensando algunos hechos puntuales a lo largo de la historia y entender también la pandemia como un hecho en la historia. Em, por ahí, esto que mencionaba Adriana al comienzo, el feminismo, que a veces es una mala palabra, o que no se termina de entender, o que mucha gente piensa que queremos como derribar a los hombres o dominar a los hombres. Entonces está bueno pensarnos dentro de un proceso histórico y también todo esto del acceso al mundo del trabajo viene desde de un proceso. Nada se logra de la noche a la mañana y entender que cada paso que se va dando o esta construcción de un mundo más igualitario viene de antes y viene de gracias a un montón de otras personas que lucharon o que denunciaron o que trabajaron para construir sociedades más justas. Entonces esta idea del feminismo comienza a formarse como movimiento político que se interesa por comprender los orígenes de la desigualdad o de denunciar situaciones desiguales con la Revolución Francesa. Si bien existieron antes otras mujeres que individualmente denunciaron, es ahí donde por primera vez, como grupo colectivo, las mujeres denuncian que en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano, que se conquista después de ganar la Revolución Francesa y derrocar a la monarquía, las mujeres no estaban siendo tenidas en cuenta. Ellas habían peleado en las barricadas, habían organizado asambleas y cuando ganan la revolución, pumba, establecen esta declaración de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero las mujeres quedan afuera. Entonces una famosa que se llama Olympe de Gouges presenta una declaración de los derechos y deberes de las mujeres y las ciudadanas, pidiendo sobre todo poder participar de las asambleas y tener un lugar político. Se le burlan y termina en la guillotina, como María Antonieta también. Entonces ahí tenemos un momento en la historia, después hay que esperar algunos años más, sobre todo en la Revolución Industrial, las mujeres van a las fábricas, trabajan como obreras, y sin embargo sus condiciones son mucho más desiguales e indignas que los hombres, y ahí empiezan a organizarse en huelgas para reclamar por mejores condiciones laborales. Estas huelgas son las que después dieron pie a que se cree el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero son sobre todo, bueno, las obreras, las socialistas, las comunistas, las que ponen esto en agenda. Y de mientras, a la par, se va formando un movimiento, las famosas sufragistas, primero con un gran empuje en Estados Unidos, porque ellas estaban con todo el movimiento anti-esclavitud, y piden que además de abolir la esclavitud, ellas puedan votar, ser votadas y tener derecho a la educación, de acceder a poder terminar la secundaria, a acceder a la universidad. Y bueno, y esto demora un par de años, se va conquistando este derecho al voto en distintos momentos a lo largo del mundo. Y este es como otra gran ola y otro momento importante. Con el tiempo también tenemos lo que son, bueno, este famoso cartel, no sé si lo conocen o no, voy a chequear que se esté viendo, ahí está. El cartel We Can Do It, que se hizo famoso en Estados Unidos, cuando son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los hombres son los que se van a la guerra y las mujeres tienen que ocupar todos esos lugares que los hombres habían dejado. Tenemos ahí las primeras conductoras de autobuses, de tranvías, las que van a la fábrica, fábricas de municiones también, pero son las que sostienen tanto productiva como reproductivamente sus sociedades. Entonces este cartel se había hecho para alentar a las mujeres a trabajar y a salir a la fábrica, y después con el tiempo se hizo famoso dentro del movimiento feminista, lo usaron en los años 60 y 70. Acá en la foto del medio habla un poco de qué es lo que estaba pasando en los años 70 y 80 con los movimientos hippies. Un segundo. Sí. El cartel ese We Can Do It significa nosotras podemos hacerlo, que está en inglés porque surgió en Estados Unidos, pero
es como símbolo de, bueno, nosotras también podemos hacerlo a todas esas tareas que antes hacían los hombres. Ahí está, eso quería agregar nomás. Gracias, Lu. Ay, espera que se fue la pantalla. ¿Hola? Sí, ahí voy a compartir la pantalla, un segundo. Ah, ok. Bueno, esperamos. No hay problema. Justo estaba ahí mostrando como esa línea del tiempo que a veces en la escuela no nos enseñan, ¿no? Vimos todas esas, tuvimos historia de esos eventos, pero este es como el lado B de la historia que no nos enseñaron. Bueno, en la foto del medio habla de esto, de todos estos movimientos hippies, movimiento anti la guerra de Vietnam, por los derechos civiles y los derechos de las personas de color, el Mayo francés. Entonces ahí es como el auge, también es el momento donde las mujeres acceden en masa a las universidades y al mundo laboral, y empieza todo un replanteo de esto que hasta hoy venimos sosteniendo. ¿Qué pasa con nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con el placer? ¿Qué pasa con la maternidad, con las tareas domésticas? ¿Qué pasa con la violencia sexual, violencia de género, violencia dentro de las parejas? Y es donde también se da toda una construcción teórica. Esta foto de la derecha de Simone de Beauvoir, que ella escribe El segundo sexo y un montón de otros libros que empiezan a darle como contenido teórico y desde la ciencia y la academia a esta desigualdad. Y para traer un poquito de Argentina, acá tenemos una línea del tiempo, pero voy a hacer un recorrido para entender que también esto es como la versión de la historia más hegemónica o más eurocéntrica, concentrada en Europa y en Estados Unidos, pero en el resto del mundo también se fueron dando estos procesos. Tenemos acá, bueno, la primera en acceder a la universidad, el primer periódico con temáticas que hacen a los derechos de las mujeres, las primeras huelgas, Julieta Lanteri, que logra por primera vez votar en 1911. Y seguimos con, bueno, cuando se sanciona la ley del sufragio y cuando las mujeres votan por primera vez en nuestro país. Y con eso también se van fundando algunos movimientos de liberación feminista o movimientos de mujeres, siempre truncados por las distintas dictaduras que vivimos, y con la fuerza que le dan las abuelas y madres de Plaza de Mayo para pensar otras lógicas de manifestar y de conquistar derechos, que también, bueno, ellas son un momento histórico en nuestro país, como así también las mujeres en la crisis del 2001. Se habla mucho de cómo fueron las mujeres las que permitieron sostener la alimentación y el empleo y la vida en muchas familias y comunidades. Y bueno, yo creo que hoy también estamos viviendo un momento histórico en este recorrido bueno, desde el Ni Una Menos, que tiene que estar ahí en la línea del tiempo, de denunciar y decir basta a los femicidios, y traer otros temas en la agenda, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, creo que está concentrado sobre todo en ese auge y en ese impulso que da el Ni Una Menos. Bueno, y para ya ir cerrando, queríamos bueno, retomar un poco lo que ya mencionó Lucía. La pandemia es otro momento histórico y también ha tenido un impacto diferencial en materia de género. Lo que muestran los estudios internacionales, lo que estamos viendo también en nuestro país, es esta profundización de las brechas de género en los distintos ámbitos. Desde la salud, vemos que en este año hubo una barrera en el acceso a un montón, bueno, en el acceso a la salud integral en general. Por un lado, una reducción de los controles periódicos de las mujeres, y esto hace que se reduzcan los controles preventivos, entonces aumentan los casos de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. También hay una reducción de los controles de las mujeres embarazadas, y esto hace que haya mayor riesgo en el embarazo. Y también denunciamos como un recorte en las cadenas de los anticonceptivos que perjudica
todo lo que tiene que ver, por un lado, al aumento de las enfermedades de transmisión sexual, y por el otro lado, que emerjan una mayor cantidad de embarazos no deseados. En cuanto al tema de cuidados, que también ya dijo un poco Lucía, por un lado las mujeres fueron las primeras en las filas de las trabajadoras de la salud, las que estuvieron más expuestas al contagio, y también está comprobado que tienen una brecha salarial del 28%. Y por otra parte, todo lo que hace el cuidado no remunerado fueron las principales educadoras en el hogar, las cuidadoras de personas de riesgo, las responsables de la limpieza y de la higiene, todo lo que genera una sobrecarga en estas tareas. Y también decir que el trabajo doméstico remunerado es ejercido en su gran mayoría, un 98% creo que es, por mujeres, y que fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. Esto se relaciona con lo que hace el empleo, esos empleos que antes mencionaba que están feminizados, como los servicios, la educación. También las mujeres son mayoría en el sector de comercio minorista, en hotelería, en turismo, y fueron los sectores más perjudicados por la pandemia. Además, que si tienen una mayor tendencia a la precarización, a la informalidad, son más propensas a perder sus trabajos en momentos de crisis. Y muchas debieron abandonar sus empleos por esta sobrecarga de las tareas de cuidado, y decir, bueno, me tengo que ocupar de la casa, me tengo que ocupar de los hijos, entonces dejo de trabajar o reduzco mi jornada. Y esto que trae después que, bueno, haya una pérdida de la independencia económica o una pérdida en el poder manejar su propio dinero. Y por último, y lamentablemente hemos visto un aumento de las situaciones de violencia de género. En los primeros meses de confinamiento extremo, muchas mujeres tuvieron que quedarse en sus hogares conviviendo con los agresores. También surgieron mayores situaciones de violencia y de conflicto al interior de los hogares. Y la pandemia trajo como un recorte y unas situaciones de límite en las redes de apoyo y de ayuda, tanto para acceder a los recursos del Estado, acceder a familiares, acceder a amigas, esas redes que podían contenerla o hacer que pueda salir de esa situación. Y también muchas cosas que no se podían denunciar y que antes había otros espacios, por ejemplo, de situaciones de abuso infantil, teníamos las escuelas o los dispensarios o las iglesias mismas que podían como denunciar estas situaciones. Al cortarse estos servicios, estas instituciones, muchas infancias no tenían a dónde pedir ayuda. Bueno, y eso es un poco el pantallazo, si querés, Lu. Sí, esto, digamos, es como... más allá de que haya temas que no tienen que ver con lo que veníamos hablando, pero sí para contextualizar, porque a veces, bueno, vemos cómo les cuesta, como decía Paula, ¿no? Este recorrido histórico y de cómo eso impacta. Y esta, Silvina, que no me voy a detener porque no es el tema de la charla, pero sí con esto que decía al principio, que muchas veces cuando pensamos en género, asociamos con violencia de género, y bueno, ¿qué tiene que ver o qué tiene que ver estas cuestiones que conversábamos antes? Porque prendemos la tele y a todos creo que nos genera mucho malestar ver las noticias de femicidios o de muertes, y a veces no podemos entender de dónde viene eso. Es un fenómeno muy profundo y no nos da para charlar hoy, pero sí ese iceberg, ¿no?, que estamos viendo ahí, cómo hay cuestiones tan extremas como puede ser un asesinato, que tienen raíces profundas en cuestiones culturales que a veces naturalizamos, ¿no? Algunos chistes que hacemos, o la publicidad sexista, o estos micromachismos de, bueno, la mujer que se vaya a la cocina, o esto de que terminamos de comer el asado y las únicas que se paran y van y lavan los platos son las mujeres. Pero como les digo, esto da para hablar un montón y estamos como muy sobre la hora. En otra oportunidad podemos conversar. Sí me parece, y sobre todo porque estamos también en motivo de una celebración y de festejo de 35 años de una empresa que además es
una empresa muy importante para Noetinger, que hoy está liderada por 2 mujeres. Entonces, bueno, el mensaje, lo que queremos dejar hoy y transmitir hoy, tiene que ver, bueno, hay desigualdades, pero ¿cuáles son los beneficios de esta igualdad? ¿En qué ganamos? ¿En qué ganamos todos como sociedad? Ahí lo están viendo con estas imágenes muy bonitas. Yo creo que, no creo yo, lo creen muchas personas, pero la corresponsabilidad, esto de los cuidados como elemento clave que genera mayor actividad económica, que además da lugar a empleos de calidad, formalización de empleos, también es un beneficio para los hombres porque aumenta su participación en la familia más allá de este rol de proveedor, de que trae el dinero, y también fortalece las familias al distribuir estas tareas de cuidado y que pasen, ¿no?, a ser parte de la vida cotidiana, y no solo de los padres, sino también esta crianza de los niños donde todos cooperemos y colaboremos en las tareas del hogar. Y creo que además esta corresponsabilidad, que a veces pareciera que el impacto sea solo en la familia, también tiene un impacto más allá en el empoderamiento, por supuesto, de estas mujeres, pero también en el desarrollo económico. Hay un estudio que dice que si se alcanzara, que lo hizo el BID, que si se alcanzara la paridad de género, el PBI, esto es un estudio que se hizo en toda América Latina, aumentaría 2.6 billones de dólares. Obviamente que esto es una situación hipotética, pero la participación de las mujeres en el mundo del empleo y del empleo formal remunerado implica crecimiento para todos, y ni más ni menos que sociedades más justas, más libres de violencia, donde nos podamos respetar por quienes somos, que también, que no implica que una mujer no pueda elegir ser ama de casa o dedicarse a los cuidados, pero que pase por una elección personal. Eso también es importante, ¿no? Ser respetuoso con las decisiones y con los contratos que cada familia pueda decidir, pero lo importante es saber que hay más opciones, siempre el poder elegir de manera consciente y tener la vida que uno desea, y sobre todo con las herramientas que este mundo hoy nos da de acceder a estudios y más, ¿no? En Córdoba, que tenemos universidades impresionantes, gratuitas, que también con la pandemia podemos estudiar, bueno, que eso sea para todas las personas y no que algunas tengan más beneficios que otras por el solo hecho de en la casa que nacieron o el sexo al nacer. Así que bueno, les agradecemos un montón por su tiempo y bueno, recién preguntaban si pueden debatir. Claro que sí, esto no son verdades absolutas, son propuestas, son temas así como muy candentes que generan mucho debate, porque además tiene que ver con la manera de organización social que históricamente hemos tenido años y años, y que a todos nos genera también y nos toca lo emocional hablar de estos temas. Gracias. Buenísimo, buenísimo, Bueno, chicas. gracias, chicas. Perfecto. Me encantó, Lucía, el mensaje final, ¿no? Un poco para hacer como digamos, un cierre, ¿no? Que digamos una conclusión final. Me parece que ese es el mensaje, que por ahí va un poco la cuestión. Y yo mientras las escuchaba fui tomando nota de algunas cosas. Bueno, claro está que no, digamos, lo que queríamos plantear era esto de hablar, ¿no?, de la mujer en el trabajo, dejando de lado por ahí otras cuestiones que están tan en agenda hoy, en agenda mediática, en agenda política, que es otro tipo de cuestiones que por ahí los ámbitos para discutirlos son el Senado, ¿sí? Por ahí nosotros como empresa no tenemos, digamos, por qué dar alguna opinión con respecto a ese tema. Pero sí me parece que como conclusión, digo, ¿cuál sería por ahí
primero, o sea, ¿cómo podemos hacer? Está buenísimo esto de que ya tenemos el tema planteado, ¿no? La mujer salió a trabajar, salió de casa, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que ningún hombre ayuda en la casa, porque no es así. Hay muchos que ayudan en la casa. Entonces, esos hogares, ¿no? En donde las mujeres han salido a trabajar, más allá de que sea por una necesidad económica, muchas veces puede pasar también por un deseo de desarrollarse en su profesión, y coincido con vos, Lucía, de que esto tiene que ver con la libertad para decidir y para elegir, que tiene todo ser humano, que es esto de qué quiero ser, ¿no? Si quiero ser ama de casa, si quiero ir a trabajar, si quiero estudiar una carrera y dedicarme a eso. Y en buena hora, ¿no? quienes pueden hacer y ser eso que desean. Pero digo, ¿cómo se empieza en un hogar en donde por ahí esta generación ya hay algunos chicos que ya, bueno, tienen asumidas algunas cuestiones de, digamos, repartirse tareas domésticas? Pero ¿cómo empezar por ahí en esos hogares en donde suele ser más difícil, suele ser complicado, y que por ahí el varón entienda que, o sea, que quizás no es tu obligación salir a trabajar por lo que sea, pero digamos, pasa por una elección personal? ¿Cómo se empieza en esos hogares? Yo creo que, bueno, también como psicóloga no puedo decir otra cosa que el diálogo, que a veces es lo que nos falta como sociedad, espacios de diálogo y de poder transmitir, ¿no? El deseo de una poder salir a trabajar, y también diálogo y negociación de poder mostrar, por eso esto que decíamos beneficios de la igualdad, poder mostrar que este mayor bienestar mío termina repercutiendo en mi familia. Pensemos en a veces nuestras madres o abuelas, la famosa crisis de la mediana edad, o todas estas, muchas mujeres depresivas, que no tiene que ver con condiciones biológicas, sino porque no pudieron elegir o hacer su proyecto de vida. No todas, pero entonces a veces el diálogo y el poder negociar y poner sobre la mesa que el hecho de que yo trabaje no implica que quiera menos a mi familia, que eso me genera bienestar. Entonces la crisis de la mediana edad, el nido vacío, es un fenómeno que no se ve en todas las mujeres, se ve sobre todo en las que toda su energía y su vida está puesta en los hijos, y sobre todo ahora que a veces nuestros hijos no nos dan nietos, entonces se da ese bache. Yo creo que el diálogo siempre y la negociación, y de entender que una ganancia para mí no implica pérdida, digamos, que yo crezca profesionalmente, no es que decrece mi marido, sino que crecemos todos, y bueno, y más también, ¿no? Siendo realista hoy en día, hasta en la mayoría de los hogares argentinos, para poder subsistir necesitas de los dos sueldos. Son pocas las familias que pueden darse ese lujo, y que además puede decir, che, yo no necesito trabajar, pero quiero porque me hace bien. Yo creo que esa sería la receta, que no es receta, ¿no? El diálogo y el entender que es un ganar-ganar, y nadie pierde en esto. Bien, chicas. Bueno, respondida la pregunta, Luciana. Genial. Bueno, Perfecto, y la verdad que perdón, me encanta esto de sentarse y hablar, de sentarnos a hablar. Ya si no podemos hablar con las personas con las que convivimos en casa, ya sería un tema. Así que Y te sumo la algo a verdad esto, de que que... hablamos con los sí, perdón. No, por favor, dale, terminé el concepto, así No, vamos que esto cerrando. que hablamos de los estereotipos los tenemos nosotros, y que son prejuicios, también los tenemos. No le voy a decir. Y capaz, vos le decís, yo quiero trabajar, y dice, yo la verdad que un domingo no quiero hacer el asado, a veces tú van a estar tirado el domingo. Entonces también relaja el poder hablar, y estos mandatos o el hombre que tiene que salir a la casa, traer el pan, y a veces que diga, che, hoy no puedo o necesito ayuda, también es sano el pedir ayuda y decir, bueno, está muy bueno todo lo que me criaron y me enseñaron de ser varón, no me va a dejar de gustar el fútbol, pero a veces no tengo ganas de hacer el asado. O hoy me quiero quedar con los chicos y me pido el día porque quiero ir al acto de mi hijo, que es importante. Y eso se traduce en bienestar, en eso no hay duda. Bien, bueno, chicas, la verdad que muy interesante. El tema es para largo, da para mucho.
y a más de uno quienes hemos leído, quienes estamos un poquito más involucrados en estas temáticas, nos vuela la cabeza el tema de género, y como está de moda, muy de moda en este momento de la palabra de construirse, no solamente sobre las sexualidades presentes, sino también en este tipo de cosas, de poder hablar, de poder dialogar en la familia, para romper un montón de mandatos que evidentemente muy bien no nos han hecho en todo este tiempo, digamos. No significa que todo lo construido esté mal, pero también repensar está muy bueno. Así que bueno, primero que todo agradecerle a quienes están conectados en este momento, a quienes nos han seguido en la transmisión de Canal 5 de Noetinger, que con los chicos tan amablemente nos han abierto estas puertas para que podamos cumplir con el objetivo y el propósito de estas charlas de Piersanti en comunidad. Esto de llevar un poco lo que piensa Piersanti y compartirlo en este ida y vuelta con la comunidad. Así que desde la organización, desde la empresa, en mi nombre y en el nombre de Luciana y de Valeria Piersanti, quienes están al frente en este momento de la organización, les queremos agradecer el tiempo, los conceptos, la claridad conceptual y decirles a todos los que nos están acompañando en este momento que estamos para hablar, estamos para dialogar y que no se pierdan el ciclo de charlas que va a continuar Piersanti en Comunidad en el marco de estos 35 años de vida que estamos cumpliendo y celebrando durante 2021. Así que nada, agradecerle una vez más y ya liberarlos para que cada uno pueda ir a preparar la cena, que ya estamos en hora. Genial, gracias, muchas gracias. Ya los iremos a visitar presencial. Así es, si nos esperamos. Cuando quieran, están invitadas. Y bueno, seguimos en contacto para la próxima charla, ¿sí? Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.